Hola, muy buenos días o buenas tardes a todos, según el minuto en que estén viendo esta entrevista. Mi nombre es Nina Ormazábal Poblete, soy porteña, nací en Valparaíso, en el Cerro Alegre, y he vivido casi gran parte de mi vida aquí en esta región. Muy tempranamente, en el año 85, fui mamá, muy temprano en mi vida. Tuve 2 hijos y me fui con mi familia, mi esposo, y entonces mi bebé nos fuimos a California, porque mi esposo se fue a hacer un doctorado a Caltech. También era Sansana, él ya falleció. Bueno, a partir del comienzo, bueno, ya nos contó un poco sobre su historia, pero le queríamos consultar cuál era su sueño de infancia y qué la motivó a elegir la carrera que estudió. Soñaba, y yo creo que ahí sí tenía una sensibilidad desde muy niña, era con el orden, con la limpieza, con la belleza, y me acuerdo también con ayudar a la gente pobre. Lo tenía, creo que me daba mucha, mirar a un mendigo en la calle, a un niño empobrecido, que estaba mal vestido, que estaba sucio, como que instintivamente me daban ganas de ayudar, de que estuviera limpio, de que pudiera tener comida. Más que atracción, una sensibilidad por tratar de convertir las cosas feas, sucias, desordenadas, en bellas, limpias, organizadas, ordenadas. Mi papá tenía una relojería y en esa relojería siempre estaba lleno de, imagínense, todas las partes de un reloj repartidas. Entonces para mí eso era fascinante, de ponerlo en orden, de ver cómo se iba armando el reloj, cómo se iban componiendo, cómo cada parte iba en su lugar. Creo que también tiene que ver eso. La segunda consulta es, ¿cuál fue su formación académica, tanto a nivel de pregrado como posgrado? Empecé estudiando arquitectura en la Universidad de Valparaíso. Alcancé a hacer 2 años ahí y nos mudamos a vivir a Estados Unidos. Entonces estuve ahí un tiempo de mamá. Y prontamente postulé para estudiar allá y terminé, cuando mi esposo estaba haciendo el postdoc, yo entré a estudiar en la Universidad de Washington, en Seattle, y terminé ahí la carrera de arquitectura, el pregrado en realidad. Así que me gradué con la licenciatura, el equivalente a la licenciatura en arquitectura, en la Universidad de Washington en Seattle. Nos volvimos a Chile, intenté retomar toda la Universidad de Chile en ese entonces y viajaba, pero a la par estaba postulando para hacer la maestría en Estados Unidos y quedé, y entonces hice mi maestría en la Universidad de California en Berkeley. A mi regreso me reincorporé, postulé acá a la universidad para trabajar y prontamente me di cuenta que si quería seguir en la universidad y proyectarme en la universidad, que me encantó porque en Berkeley hacía clases y me gustó esa área de mí, postulé me di cuenta que tenía que hacer el doctorado y no quería volver a Estados Unidos, sino que quería tener una experiencia distinta y postulé a Inglaterra porque quería educación anglosajona, que ya la conocía, ¿no? Y entonces postulé a becas y primero me iba a ir a la Architectural Association en Londres. Y finalmente me gané otra beca y me fui a la Universidad de Nottingham, en Nottingham. Y finalmente mi carrera se empezó a definir como carrera académica, no como arquitecta profesional. He hecho muy pocas obras de arquitectura, pero sin embargo enseño e investigo en arquitectura. Eso. Ahora, respecto al área ambiental, le queríamos consultar cómo se ha arreglado su carrera académica con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Cuando estudié en Estados Unidos, era obligación en todos los pregrados, no importaba de qué carrera, tener un porcentaje de asignaturas en el área medioambiental. En realidad, una de las cosas que aprendí en mi formación en Estados Unidos es que absolutamente toda la arquitectura debería ser sostenible. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que deberíamos usar materiales locales, que deberíamos diseñar con la geometría solar, diseñar para la latitud en que estamos localizados, porque es distinto estar localizado en Arica que en Punta Arenas. Por lo tanto, una vivienda no puede ser la misma si vamos a diseñar una vivienda para Arica o para Punta Arenas, o un hospital, o una universidad, o una sala de clase, o un colegio, lo que sea. En la última reunión internacional de arquitectos, dentro del decálogo, una de las declaraciones que hace en este listado es que antes de pensar en una nueva obra de arquitectura, pensemos en cómo recuperar una existente. Si nosotros no hacemos ese cambio, y no digo solamente los arquitectos, porque en la construcción también están los ingenieros civiles, estructurales, los constructores civiles, todos los que trabajan, las grandes inmobiliarias,
y de verdad creo que es súper importante. Así que no sé Y ahora respecto a lo mismo, le vamos a preguntar sobre su proyecto de la Casa Fénix. Nos gustaría conocer de qué trata, cuál es su rol en el proyecto y cuál es cómo se encuentra actualmente, en qué se está trabajando. en qué estado está. La iniciativa Fénix tiene una historia bastante más atrás desde cuando se inicia. El año 2005, visitando la biblioteca de la Universidad de Nueva York, encontré un libro que se llamaba The Trojan Goat, la cabra troyana. Y ese libro lo que mostraba era el proyecto del Virginia Tech, de la Escuela del Tecnológico de Virginia, de una competencia donde ellos habían ganado con una casa, que era la casa troyana, y que era una casa que respondía con energía solar en todo su funcionamiento. Me encantó, yo ya era profesora acá en la universidad y dije, me fascinaría hacer esto algún día en la universidad. Me fascinaría hacer una vivienda solar, sobre todo tomando en cuenta que Chile tiene una de las radiaciones solares más altas del planeta. ¿Y por qué me parece interesante? Porque siendo académica, veía en ese tipo de proyectos investigación aplicada, educación y formación, ¿cierto? Aprender haciendo, construir, que es sumamente importante para los estudiantes de arquitectura, el poder diseñar y ver lo que diseñar, posibilidades de patentamiento, posibilidades de hacer clases y de desarrollar un proyecto. Bueno, me fui a hacer el doctorado y en 2009 llega la posibilidad de hacer esta competencia de viviendas solares, que la universidad donde yo estaba haciendo el doctorado, como era en Madrid, España, decide participar y yo fui de capitana del equipo. Y cuando regresé, me acuerdo que vine entre medio y le dije al director de ese entonces, le dije, tenemos que hacer este proyecto. Y viene el terremoto de 2010. Y dije, esta es la nuestra, o sea, esta es una oportunidad para reconstruir. Y ahí sucede algo horrible en mi vida. Fallece mi esposo de un día para otro, yo me despido de él. Me iba de vuelta a Inglaterra y en Nueva York me paran y me dicen, me tengo que volver a Chile, horrible. Era una manera de sanar mi dolor. Los dolores no se sanan, pero uno acostumbra a vivir con ellos. Y surgió la posibilidad, producto de que estaba todo lo de la reconstrucción, de hacer una vivienda de reconstrucción y competir en la tercera versión de la Solar Decathlon de Europa, la del 2014. De ahí nace la Casa Fénix. Y no sé si recuerdan, pero el 2014 no era el terremoto el problema. El 2014 fue el tremendo incendio de Valparaíso. Y nosotros, haciendo estudios para hacer la Casa Fénix, y les muestro el libro, nos dimos cuenta que la catástrofe más recurrente y más destructiva de Valparaíso no son los terremotos, sino que eran los incendios. Y por eso aparece la Casa Fénix y se llama Fénix, que significa For Emergency Post-Natural Impact Extreme, o sea, una casa para la emergencia después de un desastre, ¿cierto? Y comenzamos a desarrollar el proyecto, quedamos seleccionados y ahí empezó la competencia. Es como 2 años de competencia donde uno va haciendo entregas y uno sabe que tiene que construir una vivienda. Imagínense, nosotros teníamos que construir una vivienda y pensar en cómo la llevábamos a Francia. Y empezó esta carrera loca y nos asociamos a la Universidad Francesa. Entonces ya ahorramos emisiones de carbono en enviar una casa desde acá y después traerla, sino que la casa se hizo en Francia, pero acá también se hizo una. Y finalmente, lo más hermoso de todo, aparte de que nos fue muy bien en la competencia, sacamos 6 premios, pero el premio más grande es que teníamos una casa experimental para vivir, para estudiarla, para seguir desarrollando este proyecto. Y surge la posibilidad de que construyamos una Casa Fénix como proyecto de reconstrucción en los cerros de Valparaíso, que estaban en plena etapa de reconstrucción. Logramos con subsidio Serviu y apoyo de las empresas privadas y apoyo de la universidad hacer la primera Casa Fénix HC, porque son las siglas de los apellidos de la familia, en el Cerro Las Cañas. Y ahí está la casa, y es una casa de 92 metros cuadrados que está certificada con la certificación más alta que tenemos en Chile, ¿cierto? La certificación energética de vivienda se llama la SED, y nosotros es A. Eso quiere decir que igual que los refrigeradores está en la parte más alta, y estuvimos 1 año midiendo esa casa, midiendo todos los aspectos que yo les contaba que se medían en esta competencia. Y
Bueno, pasaron los años, seguimos desarrollando, ganamos algunos fondos de ANID, ganamos fondos regionales. El año 2020, 2019, postulamos a la Solar Decathlon de Estados Unidos. Y también quedamos, y la casa que se construyó ahí está en el Cerro Rocuán. Y fue para el incendio de 2019 y se llama Casa Fénix 2.0. Y es una versión un poco distinta. Lo que se hizo ahí es que trabajamos en el sistema constructivo con robots. La Entonces, última pregunta, ya para despedirme. Primero, consultarle qué habilidades considera usted que son fundamentales para lograr un sobresaliente éxito académico y algún consejo que le gustaría dar de despedida a los estudiantes de Ingeniería Civil Ambiental. Constancia. Constancia. ¿Qué significa eso? Estudiar todos los días un poquito. Todos los días. Todos los días leer algo. Todos los días tratar de repasar algo que vieron. La otra cosa súper importante. Quieran lo que hacen, lo que están haciendo. Sientan pasión por lo que están haciendo. No lo hagan para su papá, no lo hagan para el profesor, no lo hagan para quedar bien. Ser sano en el sentido de dormir bien, de alimentarse bien, también ayuda a hacer ejercicios. Y lo último que les puedo decir es estudiar una carrera hermosa, que si tuviera que volver a elegir creo que sería una de mis elecciones. Me encanta, pero lo he hecho de otra manera desde lo que hago y desde la arquitectura. Pero es hermosa, aprovechenla. Y creo que van a tener mucho que hacer y mucho que contribuir. Tenemos un caos en el planeta, así que los felicito por estar en esta carrera y hagan de ella lo que más puedan hacer por este planeta. Eso, gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted, profesor.